Hola, el día de hoy vamos a explicar el concepto 1807 del 24 de enero del 2019, emitido por la DIAN, en el cual se explica un poco el artículo de discriminación en la decisión 578 de la CAN. La primera pregunta hace referencia así, el concepto de personas domiciliadas con el cual se inicia el artículo 18, hace referencia a la definición de residencia habitual que se encuentra en la misma decisión. Y lo que nos dice básicamente la DIAN es que sí, que este concepto de residencia habitual hay que considerarlo de obligatorio cumplimiento para entender ese artículo de discriminación. Y concepto de residencia habitual hace referencia a que una persona física o natural será considerada domiciliada en el país miembro que tenga su residencia habitual. Es decir, que cada país considerará su propia jurisdicción para declarar a una persona residente fiscal. En el caso colombiano, que es la segunda pregunta, y es que nos dicen, bueno, pero es que en esta decisión no hay una explicación para este concepto de residencia habitual. Entonces, lo que nos dice el concepto es que, bueno, en este caso tenemos que considerarlo desde la parte colombiana, teniendo en cuenta el artículo 10 del Estatuto Tributario, que pues nos establece los diferentes ítems para tomar en cuenta para considerar a una persona residente o no fiscal en el territorio colombiano. Procedemos con la siguiente pregunta. Listo, de acuerdo a la pregunta número 3, hace alusión al artículo 18 de esta decisión 578 y dice: ningún país miembro aplicará a las personas domiciliarias en otros países miembros un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliarias de su territorio. Para esto lo que hace es que acude al artículo 26, 27 y 28 del Código Civil, los cuales hablan acerca de la interpretación doctrinal, la interpretación gramatical y el significado de las palabras. Lo que hace referencia a esto es decir que si explícitamente está en la ley, entonces es así como se debe entender. Entonces hace una referencia al país A y el país B. El país A es el país de residencia y el país B es el país de la fuente. Dice que debería ser que ningún país del B debe aplicar a personas domiciliarias del A un tratamiento menos favorable de los domiciliarios del B. Esto lo podemos entender más claramente también en la pregunta número 4, que habla acerca de, pregunta, que si un residente fiscal peruano que no es residente fiscal de Colombia, que si no está sujeto a la tarifa del impuesto sobre la renta que un residente fiscal colombiano. Y para ello se apoya en las respuestas que ya se han dado, la primera, la segunda y la tercera, y entonces dice que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta que será grabado en Colombia en cabeza de un residente peruano deberá tener las mismas condiciones que si los ingresos grabables hubieran sido obtenidos por un residente colombiano. Entonces vemos que no hay ninguna, digamos, variación. El hecho de que tengamos un acuerdo como la CAN no quiere decir que otro país que sea miembro entonces se le va a cobrar o va a tener condiciones o tratamientos diferentes al domiciliario, sino que deben ser las mismas. La pregunta número 5. En la pregunta número 5 le cuestionan a la DIAN que si un residente fiscal colombiano, aún sin ser residente fiscal peruano, debe estar sujeto a la tarifa de un impuesto de renta de un residente fiscal peruano. La respuesta que da la DIAN es que ellos no pueden opinar sobre esta jurisdicción, ya que son temas propios del país, basados en el artículo 18 de la decisión 538 de la CAP. Aún así dicen que no puede ser el colombiano grabado a una tasa superior a los que están grabando los peruanos. En la pregunta número 6, hablan de que si a un residente colombiano le estipulan una tarifa superior a la que le ponen a un residente fiscal peruano por unas rentas, que si hay un caso de discriminación. La respuesta es sí, ya que como dice en el artículo 18, no puede haber menos favorabilidad a la hora de imponer un gravamen a una renta. Entonces sí hay un caso de discriminación. Eso es todo, muchas gracias.